Listo, iniciamos la grabación. Acá entonces tengo un script que me cambia de color a, a uno de los hijos del tanque de rojo y a este cubo de azul. Para evitar pues como la confusión de pronto con el tema de los hijos, pues de combinar dos temas, por ahorita voy a hacer dos cubos. Entonces aquí tengo, bueno, una esfera y un cubo. El script lo va a tener la esfera, que va a ser este de acá. De hecho se lo voy a arrastrar desde acá. Y le voy a dar acceso al cubo a través de esta serialización de acá. Ahora sí vuelvo y lo pongo como estaba. Profe, la verdad es que yo no comprendo del todo el código. Ah, sí, sí, ya vamos a empezar a explicarlo bien. Entonces acá pero no, que quería mostrarlo funcionando primero. Entonces acá tengo dos objetos, una esfera y un cubo, que están cambiando de color. Sin embargo es un solo script el que me está permitiendo que cambie de color, tanto la esfera como este cubo de acá. Y ese es el código. Entonces miremos que tengo dos renderer. ¿Por qué tengo dos renderer? Porque tengo dos objetos, una esfera y un cubo. Entonces voy a tener un renderer asociado a este cubo y un renderer asociado a esta esfera. Cuando uno mismo es el que tiene el componente, como es el caso de acá, y es como lo hemos venido haciendo, lo que necesito para poder modificar mi componente es que primero necesito declararlo. Esto de acá también lo haría. Luego de declararlo necesito obtenerlo, y luego de obtenerlo puedo modificar cualquiera de sus atributos. En este caso quiero modificar el atributo que pertenece al material que pertenece al renderer. Preguntas hasta aquí. No. Entonces acá, No, excelente. Acá pues se va a cambiar el de color. Pero supongamos que ahora también quiero acceder a otro objeto. En el momento en que yo le digo que quiero serializar otro objeto, lo que pasa es que él viene y me permite aquí decir a cuál objeto es al que yo quiero acceder. Miren que acá ya lo puedo elegir, lo puedo arrastrar cualquier objeto, puedo arrastrar un edificio, puedo arrastrar el mismo tanque o puedo arrastrar en este caso a este cubo de acá. Ya después de arrastrarlo, entonces necesito hacer estos mismos dos pasos, necesito obtener el componente. De lo que voy a hacer es esta línea de acá. Voy a Profe, obtener, sí, se puede arrastrar es un cubo y todo eso es porque le dice que el arrastrar un game object. No, pues, eso o sea, porque serialicé serializable un es un game game object, object. exactamente, sí. Ujú. Y ahora miremos acá. De hecho voy a repetir como los mismos pasos. Los mismos pasos serían que también necesito un renderer para el cubo, porque el cubo es un objeto separado, necesito acceder a él con un componente diferente. Profe, ¿y Sí, si yo no lo serializara, cómo le diría que quién es el cubo? ya les muestro cómo lo haría sin serializar. Ah, listo. Y acá entonces le digo que me obtenga el componente, pero no le digo solo get component, porque entonces él trataría, si le dijera esto, obtendría el componente de quién, del cubo o de la esfera. Q1. Acá, No, de la espera. si, de la esfera, sí, si no le digo nada, como la Ah, esfera es es que el pensé quien que tiene tenía el el script, código del cubo. sí, como la esfera es el quien tiene el script, si no le digo nada, lo que él va a hacer es que va a obtener su propio componente. En cambio aquí le estoy diciendo, no, del objeto que le haya dicho acá, obtenga el componente. De hecho, acá está implícito, es como decir this.GameObject. Cuando uno dice this en programación se refiere a sí mismo, obtenga su propio componente. Y esta sería como la anotación larga, por así decirlo. Sin embargo, pues él me lo marca aquí en un azul oscuro diciéndome es redundante. Pues puedes hacer esto indicándole que estás obteniendo tu propio componente, sin embargo es redundante, porque si usted no me dice de quién lo va a obtener, yo entiendo que voy a obtener su propio componente. Y ahora lo que voy a hacer es modificar el color, pero del render del cubo, que sería esta línea de acá. Pues de tomar perdón, cubo renderer, acá, listo. Antes de pasar ahí hasta acá, que voy a utilizar dos renderer, ¿qué preguntas hay?
No. Y ahora acá, en la que obtengo el componente, pero del cubo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, Y Yo ahora, solamente tengo una pregunta. sí, Si está grabando el audio. debería. Pues en teoría sí se está grabando el audio. Pero, pero no tendría forma de verificar sin pausarla, entonces tengamos fe en que sí, y mañana también hay otra clase del mismo tema, entonces, Profe, Ah, bueno. sí. porque, pues, o sea, nosotros tenemos un GameObject cubo, ¿cierto? Ujú. Em, porque hay dos renderers, ya no tenemos, pues, no entiendo como muy bien eso. Tengo dos renderers porque voy a acceder tanto a mi propio renderer como al renderer del cubo. Digamos, si yo lo hiciera hasta acá, hasta ahí se entiende que yo estoy modificando mi propio color, ¿cierto? De hecho, esto tampoco se necesita. Hasta ahí yo estoy modificando mi propio color, hasta ahí me he hecho Sí. entender. Pero Ujú. ahora, ¿qué pasa si yo no quiero modificar solo, perdón, mi propio color, sino que también quiero modificar el color de alguien más? Necesito otro renderer. El renderer de ese otro objeto externo, marquémoslo acá, objeto externo. El programa lo dice, pues, o sea, lo interpreta inmediatamente como el objeto que se le asignó, ¿cierto? Ese nuevo renderer que se le está haciendo. Aquí sí, porque le estoy poniendo acá esta palabra cubo. Si no le pusiera acá nada, ya él lo que haría es que utilizaría el mismo. Entonces aquí sería obtener componente. Y cubo entiéndase por lo que yo le el objeto que yo le arrastré, ¿cierto? Que sería Exactamente. el... Ujú. Ya entonces acá volvamos a hacer otra modificación y digamos cubo.transform.local scale por igual 2. Creo que recuerdan esta notación que la hemos visto No, ya antes. Y no, acá profe, por ¿cómo es que igual era? le toma el valor actual y se lo multiplica por 2. Si le pusiera más igual 2, el valor actual le suma 2. Aquí por igual, pues el valor actual lo multiplica por 2. Y acá el valor actual lo multiplica por 0.5. Es decir, que uno de ellos se va a hacer el doble de grande y otro, que acaba de cambiarlo, se va a hacer la mitad de grande. ¿Cuál de ellos se va a hacer el doble de grande? Pues cuál se va a hacer grande y cuál se va a hacer pequeño. El El, cubo el cubo se va a hacer, ¿qué? ¿Grande o pequeño? grande. Grande. Y la esfera pequeña, miremoslo acá. Y ahí está. Aquí no le cambio el color a este. Profe, ¿y por qué se le pone 0.5F? La F es porque son números flotantes. En Unity siempre vamos a trabajar con flotantes. Y digamos en el 2, ¿por qué no lo colocamos? Porque él lo está interpretando como un número entero. Profe, ¿y uno cómo Por sabe aquí, pues ya sí, lo tomaría como un número flotante. Sí. ¿Cómo sabe qué? qué es, pues, cuando usar uno, un flotante y uno entero? Si no necesita decimales, siempre utilice uno entero porque es más barato en costos computacionales. Si necesita decimales y está en Visual Studio sin Unity, usa un double. Y si necesita decimales y está en Visual Studio con Unity, use Un un float. flotante, un float. ¿Por qué no se usa un double en Unity, profe? Todo el motor de matemáticas y de físicas de Unity está hecho con float, entonces le tocaría no estar convirtiendo de double a float todo el tiempo. Ok, O sea, el gracias. sistema de colores de ello funciona con flotante. De hecho, la clase matemática, nosotros utilizábamos, digamos, math.sqrt en Visual Studio, math.sin. Pero en Unity es diferente, ellos implementaron la librería mathf, que es una librería que trabaja pero con flotantes y no con double. Y todo lo de ellos trabaja así, pues igualmente con flotantes. Entonces bueno, acá nuevamente ya tengo la esfera que le arrastro este cubo de acá, y cuando le doy play pues va a pasar esto de acá, que una se hace más grande y cambia de color. Si yo creara aquí una cápsula y ya a la esfera
no le arrastro el cubo, sino que le arrastro la cápsula, pues todos estos scripts se seguirán ejecutando, pero con la cápsula. Porque depende de yo a quién le haya arrastrado acá, en esta serializada. Lo importante acá entender es que desde que yo ponga como prefijo el nombre del objeto, en este caso serializado, cubo, me estoy refiriendo al componente del cubo, mientras que si no pongo nada a la izquierda, no pongo ningún prefijo, me estoy refiriendo a mis propios componentes. ¿Dudas hasta ahí? Perdón, está mirando el canal de chat. ¿Qué más preguntas tienen hasta ahí? No, profe. Súper bien. Entonces Pues, ahora sí. sí, mucho porque cambiaste el... Porque lo pusiste más grande, porque para mostrarnos. Sí, para mostrar que se podía también acceder al transform o a cualquier otro componente, pues. Ya. Gracias. Claro. Y acá, entonces voy a hacerlo diferente, ya voy a acceder pero sin serializarlo. Para acceder sin serializarlo hay varias formas, una de ellas es a través del nombre. Entonces le voy a poner a este cubo ejemplo, esfera principal, porque es la que tiene el script, y cápsula ejemplo. Una de esas formas, cuando yo no voy a hacerlo serializado, es hacerlo por nombre. Entonces acá voy a ponerle a este un nombre más general, voy a ponerle acá objeto externo, voy a ponerle acá este objeto externo renderer, y a este objeto externo, como no lo estoy serializando, no lo puedo arrastrar hasta acá y no le puedo decir quién es, pero puedo decirle acá en el start, objeto externo va a ser igual a búsqueme un objeto que se llame, y ya le digo cómo se llama. Entonces búsqueme un objeto que se llame cubo, y ya él me va a buscar ese objeto que se llama cubo, y cuando le doy play sigue funcionando. O le digo no, búsqueme un objeto que se llama factory, y ahí está. Y el cambio de color lo hizo solo en una parte porque él tiene muchos materiales, solo lo cambió. Acá está el rojo y acá está el rojo en este. Pues como tiene tantos materiales, solo usó el primero que encontró. Pero miremos que acá ya puedo buscarlo sin arrastrarlo, sino que diciéndole quién es el nombre de esa persona que va a buscar. Y acá ya viene, bueno, no, primero, ¿qué dudas tienen antes de seguir explicando? Profe, Sí, ¿usted está disponible en Semana Santa o está rezando? no estoy rezando, pero no creo estar disponible en Semana Santa. Pues supongo que habrá un par de momentos en los que me conecte para resolver dudas, pero no está entre mis objetivos principales. Tengo Listo. Para bastantes después de Semana Santa pendientes. es que es la preentrega, ¿cierto? Sí, 2 días, 3 días después, o sea, entramos Profe, y el miércoles es la preentrega. Sí, ¿Y en eh, cuánto estamos de Semana Santa? La próxima semana. La otra semana. Oh, well, oh, fuck. ¿cuándo se hará el stream de lo de para usar Unity Colab o GitHub? ay, verdad, debería ser antes, obviamente. Listo, bueno, no. En un momentico me recuerda ese tema, porfa. Sí. Listo. Hasta acá, ¿qué dudas tienen de este código? Vamos bien. Profe, Sí, Jesús. y si digamos yo quisiera cambiar todos los materiales de color del objeto. Lo haría con un arreglo, get components in children, pero por ahorita pues no quiero como enredarnos tanto con ese tema de los arreglos.
¿Se puede hacer con varios objetos? Sí, yo podría aquí tener tantos objetos como quiera o inclusive un arreglo de objetos y funcionaría. Pues de hecho hagamos el de factory y hagamos, ya que él tiene varios componentes, me tocaría hacer esto. Get components in children. Y ya acá no lo podría hacer de esta forma, sino que tendría, es que si me fue un paréntesis de más, ya entiendo, aquí está, ya no podría acceder así porque ya son varios, o sea que tendría que decir, digamos, al 0, al 1, al 2, al 3, pero esto se resuelve pues con un ciclo for para y que va desde 0 hasta i menor a objeto renderer b, que como cuando una meta completa punto length y más. No me estoy completando lo que quiero en definitiva, y más. Y ahora sí, verifiquemos que funcione. No, le puse aquí la i. Y acá. Ya. Ya entiendo por qué no funcionó. Es diferente como está hecho esto. Esto tiene un solo renderer. Lo que tiene son muchos materiales. O sea que eso es diferente. Si miramos acá, este mismo objeto tiene 4 materiales. O sea que el ciclo for lo necesito es acá. El acá como tiene material, tiene materials. Aquí sería el primero. Este sería el segundo. Igual lo puedo hacer con un ciclo for, ahorita lo cambio. El tercero. Y el cuarto. Profe, pero ahorita no lo estaba haciendo así, Pero, con el profe, ciclo ¿no for. sería No, lo cero? está Pues, haciendo el con segundo. varios renderers. Si es un solo renderer. Ahí esto no tiene por qué ser visible. Que ese es el collider. Y ya lo que haría es, y me falta uno, sí. Y ya lo que haría es más bien, en vez de hacerlo así manualmente y que va desde 0 hasta, voy a todos los materiales que tenga este objeto. Sin embargo, no es apropiado que un objeto tenga varios materiales. Lo normal es que un objeto tenga un solo material. Y es mucho mejor que manejen los objetos con un solo material, en lugar de tener varios materiales. Aquí pues es como una situación un poco atípica tener que hacer esto. Y es más como por responder la pregunta, ahí está. Pues a veces hay objetos, como es el caso de este, que un solo objeto en su renderer tiene 4 materiales. Y también hay otros casos que sí es un poco más común, como el del tanque, que tiene varios hijos y cada hijo tiene 2 o 3 materiales. Este es un caso pues inclusive más complejo. Y en esos casos pues lo normal es que lo hagamos a través de un ciclo for, pero ya habría que analizar pues como cada caso muy puntual. Por ahorita pues no vale la pena como complicarnos tanto con esa partecita. Pero, por ejemplo, eso sí estaría bien. Tener varios materiales o varios renderers es normal, pero es preferible no hacerlo así. Es preferible tener un solo objeto, pues por temas de optimización. Es preferible tener un solo objeto con todos los materiales. Digamos, algo como... De hecho, inclusive lo ideal es que trabajen con un atlas. No sé si están familiarizados con el concepto de atlas, pero miremos acá. Sí. Yo tengo esta catapulta y tengo acá este arquero y tengo acá esta caballería. Y si miramos este objeto, este personaje de acá, comparten una misma textura, que es este atlas de acá, este. Entonces miremos que en esta misma textura está el guerrero, el mago,
el arma del mago, el arma del guerrero, está el arquero, por acá está la cara del arquero, está el arma de otro guerrero diferente que tiene casco, bueno, de hecho ese es el aldeano, está la catapulta, está la roca de la catapulta, todas las texturas están puestas acá mismo. Esto es lo que se conoce como un atlas, y lo ideal pues cuando trabajen en 3D es que creen un atlas de todos los personajes de modo que todos puedan tener un mismo material. ¿Cuál es la ventaja de que todos tengan un mismo material? De que cuando varios objetos tienen el mismo material y la misma textura, pero los mismos parámetros del material, la GPU es capaz de trabajarlos como si fueran un único objeto y se ahorra algo que se conocen como los draw calls o llamados a la tarjeta. Entonces esto de acá, pues como este es un paquete muy para prototipar, pues está hecho de esta forma, pero no es lo ideal. Lo ideal es que no manejen varios materiales en un solo objeto, y lo ideal es que manejen una sola textura por varios objetos. Cuando compren paquetes de la tienda van a ver que muchos están hechos así, están hechos por Atlas, porque es un tema pues importante para la optimización. Entonces por eso les digo que el ejemplo que acabo de hacer es muy atípico realmente. Ahora sí, ¿qué más preguntas tienen de esto que he hecho hasta acá? También puedo acceder a otros objetos como preguntaba Jordan, pues puedo tener acá objeto externo 2 y acceder acá a otro objeto externo. Pero si yo hago eso de que varios objetos tengan el mismo atlas, si yo modifico uno me va a modificar a todos, ¿no? Si modifico el material. No, en ese momento que uno modifica uno, Unity crea una copia del material para ese objeto separado. Pero eso lo hace internamente, o sea, cuando usted los tiene todos con las mismas texturas y el mismo parámetro, él dice, ve qué chévere, vamos a optimizar. Cuando usted le modifica a uno solo el parámetro por código, él dice, no, en este caso no los puedo agrupar a todos. Hay uno que es diferente, voy a crear internamente, sin que nadie me diga, voy a crear una copia del material. Él de hecho lo llama con el mismo nombre del material, paréntesis, instance. Y esa copia del material temporal se le asigna a ese objeto que usted modificó por código, mientras que todos los otros sí siguen siendo juntos. A menos de que uno quiera pues modificárselo a todos, en ese caso ya uno tiene que hacer un truco de decirle como que ese atributo va a afectar a todos. Pero no, pues puede seguir modificando a uno solo aunque utilice un atlas, ya que Unity está hecho para que eso sea posible. Pero eso es algo muy interno del motor. No sé si me hice entender, María José. Desapareció. Hola, profe. Pablo, sí. Ese, pues como ese editor de textura, por decirlo así, que salió cuando usted le dio clic, ¿es del mismo Unity o es un programa externo? Es un programa externo, ese es GIMP. Ah, listo. Que ese es el que yo utilizo para hacer las máscaras y demás, pues y editar texturas en general. Es muy parecido a Photoshop. De hecho, pues la ventaja de trabajar con un atlas, pues entre otras cosas, la ventaja de trabajar con un atlas y que efectivamente sea compartido el material, es que uno puede hacer algo como esto. Miren acá, este es el mismo paquete que les mostré ahorita, y acá tengo el guerrero y el caballero, y acá en el material, que es este de acá, pero me equivoqué, abrí lo que no era. ¿Dónde está el material de este Pip Arms? Se me perdió el material, voy. Aquí está. Pueden hacer algo como esto. Que ya le puedo cambiar el color a todos a la vez. En este caso pues porque lo estoy haciendo desde el inspector. Si fuera a hacer esto mismo por código, sí se le cambiaría a uno solo. Pero la verdad es que es muy fácil. Sí. Esa sería la forma como de hacer un multijugador y que se diferencien. Sí, claro, podría darle este color, luego le sumo 15 grados y le doy 15 grados, 15 grados, 15 grados. Y así. Les voy dando colores diferentes. En este caso, esto es un shader que hice yo mismo, pero este fue el truco, es este. Tenía esta textura. De esta textura saqué lo que se conoce como una máscara, que es esto de acá.
Entonces estas partes que marqué con blanco son las que voy a modificarle el color y las otras partes las dejo quietas. Y ya para no hacer eso, pues hay varias formas. Una ya es la herramienta de selección de color y bueno, la tendré que ampliar, etcétera. Pues ya se me fue la mano porque seleccioné algo café, pero funciona muy parecido a cualquier otro software de edición, porque utilizo este y no utilizo Photoshop porque este es gratis básicamente. Y en la medida de lo posible pues yo siempre trato de utilizar software gratis para los ejemplos, de modo que los ejemplos que yo haga pues los puedan replicar sin problema. Pero si miran es muy parecido a Photoshop. Pues aquí ya tengo esto, puedo darle ahora colores, niveles y hacer esto de acá. También Krita es parecida al Photoshop, por si le interesa. Pero el enfoque principal de Krita es dibujar y pintar. Editar imágenes no es el fuerte de Krita. Por eso para tema de edición de imágenes prefiero utilizar este de acá. Ahí está. Bueno, me quedó muy clarito, entonces vuelvo y entro aquí a la curva de niveles y ya pues lo puedo modificar, ¿cierto? Algo como esto, pues aquí lo hice muy a las carreras, pero miren que acá es muy fácil pues encontrar por ejemplo esa máscara o cualquier tipo de edición. Sí, Krita me parece muy chévere, pero para los que tienen capacidades para dibujar, ese no es mi fuerte y nunca lo he practicado. Listo, profe. Sigamos por acá. Entonces ya vimos que puedo acceder a un objeto externo. Ya accedí al objeto externo de dos formas, uno serializándolo y otro con buscar. Y aquí viene como el disclaimer, como las aclaraciones. Buscar es muy útil, pero es supremamente pesado. Hacer, por ejemplo, esto en un update sería un error súper grande. ¿Por qué es un error súper grande? Porque pues yo solo necesito buscarlo una vez, no necesito buscarlo todo el tiempo. Y el segundo error súper grande es porque esto es muy costoso, así que voy a estarle quitando frames por segundo valiosos al computador nada más por eso. ¿Por qué es tan pesado? Porque él tiene que ir a preguntar en cada objeto, usted se llama, en el ejemplo acá era, digamos, pongámoslo adrede, este de acá. Entonces va a la luz y le pregunta, ¿usted se llama Cápsula? No. ¿Usted se llama Cápsula? No. Entonces empieza a buscar en los hijos de él. ¿Usted se llama Cápsula? No. ¿Usted se llama Cápsula? No. Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces es súper lento porque tiene que buscar en cada objeto hasta encontrar ese que está buscando. Entonces el find puede ser útil de utilizar, pero entonces hagámoslo en el start o en el await, que es parecido, sí. ¿Y el find se lee en ese orden, pues, desde el principio hasta el final? No sabría cómo funciona, porque eso ya depende del funcionamiento interno del motor. No conozco ese nivel de detalle Unity, si tiene algún algoritmo de búsqueda diferente a empezar de arriba a abajo. Puede que lo que él haga por optimización sea que busca solo la primera letra en lugar de todo el nombre, pero no sabría la verdad. Bueno. Profe, sí. Y si por ejemplo estamos hablando de optimización en un juego, ¿es mejor no utilizar find? En términos generales, si pueden serializar, serialicen. Sin embargo, uno no siempre puede serializar, porque a veces son objetos que todavía no existen. Pensemos en un juego donde las personas van creando su cuenta, crean su personaje, o digamos, ya voy a poner un ejemplo diferente. Yo tengo mi personaje, y mi personaje tiene un inventario para tener armas. Entonces yo no puedo serializar el arma porque él todavía no tiene el arma. Eventualmente tendrá el arma cuando vaya y la tome, cuando vaya a la tienda y la compre o algo así. Pero yo no la puedo serializar porque si la serializo, le doy acá a Serialize Field. Entonces claro, se me pone acá para seleccionar dentro de la esfera. Como, dígame cuál es la espada que va a usar, yo todavía no sé la persona cuál espada va a comprar. Entonces todavía no puedo serializarla y tendré que resolverlo de alguna forma, siendo buscar una de esas opciones. Como bueno, la compró, ¿cuál compró? Compró espada de fuego 2. Entonces vaya y busque espada de fuego 2 y tráigasela hacia el jugador. Pero eso no sería como con una lista.
Podría ser, sino que ya depende de cómo esté hecho el juego. Podría ser que yo tenga una lista de espadas, entonces él tenga acceso a toda la lista de espadas y luego busque cuál. Puede que yo piense, bueno, La si vale la compara. pena que él todo el tiempo tenga acceso a todas las espadas cuando solo va a usar una. Bueno, ya, uno de los, de hecho, de los problemas con programación, que es muy complejo, es que hay como 1 millón de formas de hacer cada cosa. Entonces es difícil saber cuál elegir. Listo. Pero ya sabemos que serializar tiene sentido si yo ya sé quién es. Pero si es algo más dinámico, algo que puede cambiar, pues no tiene sentido. ¿Dudas hasta acá? No. Listo. Ahora, en el ejemplo de acá, que es el de la presentación pues de hoy, yo tengo 3 objetos A, B y C. Desde el objeto A estoy modificando el color de B. Aquí muy parecido a lo que hicimos. Le hago el find, busco el objeto B y le cambio el color a rojo. O acá modifico mi propio color y el color de otro. Y aquí diferencio qué partes estoy accediendo a mi propio componente y en qué partes estoy accediendo al componente del otro en el mismo código, pues que es este mismo código de acá, para que lo revisen. Ahora hay otro tema importante acá y es que yo también puedo crear clones. Entonces voy a crear desde la esfera, voy a crear clones de este cubo de acá. Voy a dejarlo acá como, creo que se llama cubo ejemplo, lo voy a dejar con el find. Cubo ejemplo. Profe, pero clones desde el código, no desde los GameObjects. Eso, exacto. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer esto de acá. Voy a tomar objeto externo. No, perdón. Se llama instantiate. Lo haré en el update. Instantiate. Y me dice a quién voy a clonar. Yo le digo que voy a clonar a este que llame objeto externo, que en este caso pues va a ser el cubo. Y ya, básicamente. Pero solo lo voy a hacer, no lo voy a hacer todo el tiempo, me lleno de cubos. Input.getButtonDown Fire1. Si presiono Fire1 voy a crear una copia del cubo. Ese instantian solamente es para clones. Sí, básicamente. Listo, y miremos acá que ya tengo un montón de clones. Pues di clic varias veces y ya tengo un montón de clones, sí. ¿Qué significa como tal el código de Instant? De instantiate. Sí. Clona objetos. Y entre paréntesis yo le digo a cuál objeto va a clonar. Entonces acá me creó todas estas copias del cubo. Miren que originalmente era uno solo. Pero cada vez que le doy clic, miremos que acá se agregó cubo ejemplo clon. Clic otra vez, cubo ejemplo clon. Clic otra vez, cubo ¿Y eso ejemplo para qué clon. me sirve? Clonar objetos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, voy a disparar proyectiles, tengo que clonar ese proyectil porque si no, pues me gasto el proyectil que estaba ahí en el mapa. O voy a disparar, pues sí, voy a disparar balas, entonces tengo que clonarlas. O por ejemplo voy a invocar, soy un necromante y voy a clonar y voy a crear esqueletos de los muertos, entonces tengo que clonar objetos pues que van creándose en el momento. O soy pues cualquier tipo de raza que puede invocar animales, entonces voy a invocar un dragón y lo mismo, el dragón se clona. Pues se van creando como copias de los objetos que eventualmente se destruyen. Ah, entonces. Profe, ¿cómo sería un código para colocarlo que aparezca en lugares random? Ya vamos a ver cómo se puede acceder a la posición. Entonces si miramos acá le digo objeto externo. Así también creo los enemigos, por ejemplo en un modo horda. Sería una de las posibilidades, sí. Ya igual hago ahorita pues como unas aclaraciones de esto, pero es una de las posibilidades hacerlo así. Entonces hago un ciclo for y en la primera horda creo 5, en la segunda horda creo 10, en la tercera horda creo 20 y así sucesivamente. Y con un ciclo for pues para no poner esto varias veces. Y acá yo puedo decirle aparte, puedo decirle cuál es la posición. Entonces le voy a decir que me los cree en la posición vector 3, perdón, nuevo vector 3, 0 en X, 10 en Y, 0 en Z, y con cuál rotación. Aquí cuando no sepamos la rotación vamos a ponerle quaternion identity
que es como la rotación por defecto, o sea, le voy a dejar una rotación inicial. Y voy a hacer un cambio para que notemos, y es que a este cubo, que es el que estoy clonando, le voy a agregar Rigid Body. Le voy a dar play, y miren que las copias también tienen Rigid Body. Entonces algo interesante es que cuando uno clona un objeto, ese objeto clonado va a heredar todos los componentes que tenía el objeto original. En este caso que tenía Rigid Body, así que todos los demás también tienen Rigid Body. Y aquí pues puedo seguir clonando. Profe, no entiendo algo del código. Sí, dígame. La parte de Quaternium, eso, ¿cierto? Sí. Dices que es para que tenga la rotación original, ¿cierto? Sí. Pues, pero no tendría la rotación original por defecto. Sí, pero él necesita, pero cuando yo le digo la posición, él también me dice que le diga la rotación. No puedo simplemente es como no obligatorio. decirle nada. Ahí eso sería un error. Porque me dice que él listo, ya recibe la posición, pero dígame la rotación. Y si quisiéramos una rotación diferente, ¿cómo se pondría? ¿Con qué código? Tendríamos que asignarle un cuaternión, pero no es tan sencillo. Pues podríamos tomar como referencia, ahorita les pongo un ejemplo diferente, pero Ah, vale, es que está confundida. Entonces el Quaternium es para rotar sí, el solamente. cuaternión es para rotar. Ok, Y acá gracias. pues ya puedo crear todos los clones. Nuevamente van a heredar todo de este cubo de acá. Es decir, que si yo por ejemplo creara acá un material, para el cubo, le pondré acá un material diferente, digamos este de acá de metal. No se alcanza a ver ese patrón porque está muy lejos la cámara, pero bueno, le voy a agregar acá también su normal map. Y bueno, aquí tengo mi cubito, va a ser más metálico. Y algo como esto, listo. Uno un poquito más grande. Y cuando creo clones de él, pues todos los clones tienen esa misma característica. Todos tienen ese mismo material. Cualquier modificación que le hagamos al original, pues también la van a tener los clones. Profe, Sí, hacer sí. eso de el código para los clones no sería muy pesado. Es relativamente pesado, sí. Ya depende igual pues de que se considera pesado, si estamos hablando de mobile, si estamos hablando de un PC, pero sí, en términos generales, crear objetos no es lo más óptimo del mundo. Para eso Profe, hay más alternativas. nosotros vamos a tener una clase de optimización, pues como más adelante en la carrera o algo así, o lo que Eh, nos digan los no, profes. es básicamente lo que les vayan chismoseando cada profe que sepa del tema. Pues yo en taller 5 medio hablo del tema, pero taller 5 pues tiene un montón de cosas para enseñar, entonces no es como algo a lo que yo vaya a darle prioridad. Qué lástima. Sí, pero es un tema pues bien amplio, entonces se vuelve pues un poco complejo explicarlo en este curso. Jamás razón una materia hace falta. Ya vi la pregunta de Jordan, ya voy. Aquí voy a ponerle otro ejemplo, voy a ponerle unas partículas que están saliendo acá del cubito, que son estas partículas de acá. Les pondré diferentes estas partículas, voy a ponerles acá que tengan velocidad 0 y que tengan un poquito de gravedad. Entonces está pues como chorreando partículas. Listo. Y lo mismo, como este es un componente que le puso al cubo, todos los clones de él van a tener ese mismo componente. Profe, pero yo por ejemplo veo que siempre aparece en la misma parte. Sí, yo le estoy poniendo siempre que aparezca en la posición 0,10,0. Pues aquí Y cuando le doy play todos aparecen ahí, solo que ya por gravedad pues empiezan a caer. O si creo dos muy rápido, pues como no se terminó de caer, se empiezan a chocar entre ellos.
Pero Y acá no en hay el momento que se como... computar explotará. Aunque todavía está corriendo a 900 frames por segundo. Ya vamos por los 800, 700 y así. No hay como que... Ah, no. para hacer la posición random. Sí, ya sería que nosotros acá mismo modificáramos esta posición de acá. Respondamos primero a la pregunta de Jordan. Yo puedo tener acá un int máximo. Lo puedo serializar, serialize field. Y un contador. Cada vez que creo uno, contador más. Y solo voy a hacer esto si presiono el botón y contador es menor a máximo. Sí, quedó claro ahí, Jordan, su pregunta. Excelente. Ahora, si quisiéramos darle posiciones aleatorias, pues podríamos hacer un aleatorio para x, random.range, un aleatorio para x que va entre, digamos, menos 10 y 10, un aleatorio para z que va entre menos 10 y 10 y un aleatorio para y que va entre 0 y 10 porque pues no quiero que quede debajo del piso. Y ya acá lo que le digo es x, y y z. Y ahora cuando le doy play, entonces ya sé qué pasó. Acá nunca elegí cuál era el límite, se quedó en 0. Digamos que sean máximo 500 copias que puedo hacer. Bueno, este material no me gustó para nada, pongámosle otro más blanquito, este se ve mejor. Y ahí ya se están creando en posiciones aleatorias. Profe, Sí, y digámoslo así, si le expando más el rango en el que se puede crear, ¿no habría un conflicto si se crea dentro de otro objeto? hay un conflicto, sí, pues de hecho aquí lo que pasa cuando se crea el mismo objeto, como eso que acaba de pasar ahí, que explotan. Cuando uno ve que explota es porque se creó un objeto dentro de otro. Entonces al momento en que se crean, él dice como, ahí no podemos estar compartiendo un mismo lugar y explotan. Ahí acabaron de explotar otra vez. Es cuando se crean en el mismo lugar. Vale, ¿y eso cómo se podría corregir como para decir que si hay ya un objeto ahí que no se cree ahí? Con validación, que fue lo que vimos del ciclo while, que uno comparaba la condición opuesta. Sería así, sería elegir una posición x, y, z. Verificar, tener un arreglo de todas las posiciones x, y, z que he creado hasta ahora aleatorias. Preguntar, ¿esta posición ya está ocupada? Sí, entonces voy a generar otra. Pero no lo puedo hacer con un sí, porque entonces puede que esa otra que me genere también esté ocupada, sino que lo hago con un mientras. Mientras la posición que estoy creando esté ocupada, créeme otra. ¿Más preguntas hasta acá? No, gracias. Listo. Ahora lo que van a hacer para... Yo, Sí, ¿cómo se haría para que permita seguir, pues como funciona, por ejemplo, un FPS que permite seguir creando objetos y no acaba borrando los más anteriores? eso. Bueno, pero así pues funcionarán algunos, pero no lo ideal. Aquí voy a hacer la aclaración de una vez. Hay dos formas de abordar el problema de crear proyectiles, sea para un FPS, para un juego de tanques o de crear hechizos, digamos, por ejemplo, cómo estará hecho League of Legends, pero no sé obviamente la respuesta porque no conozco el motor de ellos. Eh, pero cada vez que uno tira cualquier habilidad, tire, no sé, la Q de Veigar, la ulti de Veigar, ¿se creó una copia del proyectil original o siempre se está utilizando el mismo y como hay un cooldown les da tiempo de que uno pueda reutilizarlo? Por ejemplo, pues cierto, habrían varias formas de resolver ese problema. Hay una forma siempre que tengo ese problema y es crear clones, pero como dice Jordan que es muy importante, esos clones debo destruirlos. Supongamos que esto de acá, pues volvamos a modificar este cubito, pongámoslo pequeñito y pongámosle a las partículas que no me gusta cómo se ven, voy a cambiarles el color. Quiero que parezca humo, si quiero que parezca humo tendrán que tener un tamaño aleatorio y un color más tipo humo.
bueno, humo frío. Listo, algo como eso. Ahora supongamos que ese es un hechizo o un disparo o lo que sea. Y bueno, efectivamente, pues yo puedo crear muchos. Para no hacerlo acá con clic, pues voy a usar un ciclo for. Y cada vez que le doy clic, voy a crear 100 objetos. Aquí pues tendré que poner un máximo mucho más grande. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que eventualmente, si miramos acá en Stats, ya este juego pasó de correr a 1500 frames por segundo, aquí está corriendo a 78 frames por segundo. ¿Por qué? Porque tengo una cantidad pues impresionante de cubos acá puestos. Y si lo sigo creando, pues ya por acá va en 60 frames por segundo y eventualmente lo que va a pasar es que va a crashear, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? El truco normalmente que hacen muchos juegos es ir borrando los objetos más viejos. Entonces yo le puedo poner a el cubo, que es el que estoy creando una copia, un script que cuenta tiempo y una vez que pase cierto tiempo se destruye. De modo que los cubos viejos, como también heredan ese script, también se vayan destruyendo. Hagamos un ejemplo acá y hagamos una corrección de eso. Entonces acá autodestrucción es un script que me va a contar tiempo y se los voy a mostrar de dos formas. Float, tiempo empieza en 0, float, duración, a los 3 segundos se van a destruir. Aquí cuento tiempo, si el tiempo es mayor o igual a la duración, destrúyase. Asimismo, y siempre vaya contando el tiempo. Listo, este es el código. Tengo un contador de tiempo, incremento el tiempo. Si el tiempo es mayor a la duración, destruya a quién. Si le pongo acá GameObject con G minúscula, se está refiriendo a su propio objeto. ¿Dudas de este código para destruirse? Otra vez lo de G minúscula, porfa. Aquí es porque GameObject es como un tipo de objeto. Pues yo puedo decir GameObject como lo tengo acá. Mira, es porque voy a un tipo de objeto. Digamos acá voy a declarar una variable tiempo GameObject. Pensemos como si le estuviera diciendo int o float o double. Pero cuando lo hago con minúscula se refiere a un objeto particular. ¿A cuál objeto? A mí mismo. Entonces, así Pero es, yo pensé que eso era el GameObject con G grande. No, no, porque mira que acá, por ejemplo, cuando le estoy diciendo objeto externo, entonces sería como yo mismo objeto externo, ¿no? Inclusive mira que lo pone... pero si nosotros no declaramos eso y ponemos GameObject, si se refiere a sí mismo, ¿no? No, siempre solo si es con minúscula. Ah, ya, gracias. Claro. Lo mismo que con el transform. Transform con Entonces T mayúscula es la variable tipo transform, pues variable entre comillas, y transform con T minúscula es el propio transform de uno. Entonces siempre un objeto externo es el GameObject, pero con G mayúscula. Exacto. Vale, gracias. Igual miren que siempre los tipos de dato están con mayúscula inicial. Y el Profe. dato como tal con minúscula. Sí. Y si uno lo hace this GameObject con G mayúscula, ¿sería lo mismo que en GameObject con G minúscula? No funciona. This.GameObject no existe. Mire que él me lo cambio a minúscula inmediatamente. Ah, Porque bueno. él sabe que sería una inconsistencia. Mire que aquí lo estoy comiendo con mayúscula y cuando le doy enter me lo cambia a minúscula. Listo. Gracias. Pero sí, aquí sería lo mismo que decir this.GameObject, solo que se vuelve redundante ahí el this. Y me lo pone clarito. Ahora, este script de autodestrucción, eso, y ahí va a ocurrir el problema que nos está mencionando Jordan. Veamos acá. Voy a ponerle el script de autodestrucción al cubo. Y entonces yo puedo empezar a crear clones. Y eventualmente se empiezan a destruir. Listo. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya atrás está corriendo a 2000 frames por segundo. Y cuando le doy clic, me sale un error. Ya no soy capaz de crear más clones. ¿Por qué pasó eso?
porque el original también se destruyó. Entonces como el original se destruyó, ya no puedo crear más copias. Entonces, ¿de qué forma lo puedo resolver? Acá, este ciclo for que yo estaba haciendo es emulando como qué pasa si tengo 100 jugadores disparando a la vez. Pues no es que eso sea lo normal. Lo que yo puedo hacer para que el cubo original no se destruya, que es este de acá, lo que yo puedo hacer es que voy a crear un prefab de él. Entonces aquí lo tengo, este va a ser mi objeto y le pondré acá 000. Mi objeto ya quedó armado, tiene los componentes que necesita, lo voy a crear como un prefab. Entonces aquí lo creé como un prefab. Y acá ya lo borro. Y en la esfera principal, que estoy accediendo a él por búsqueda, ya voy a volverlo a cero serializado, serialize field. Como les digo, siempre que puedan serializar, serialicen. Y lo que voy a serializar es el prefab. Entonces miren que ya no le arrastré el objeto, de hecho el objeto ya lo puedo borrar de la escena. Ese cubo de ejemplo ya no tiene que existir en la escena y ya utilizo el prefab que está acá. Profe, Sí. ¿uno cómo sabe cuándo hacer prefabs y para qué sirven? El prefab me sirve siempre que yo ya tenga algo armado que voy a seguir utilizando, como cuando armamos este factory que le pusimos sus colliders, su efecto de humo y todo, y yo digamos que necesito 2 de esas, por ejemplo, no voy a volver a armarla, sino que yo utilizo el prefab que ya tiene todo armado. O el tanque, ya el tanque lo tengo armado con sus componentes de movimiento, con todos sus atributos y todo, entonces lo guardo como un prefab para seguir creando el tanque desde ahí. Normalmente guardo como prefab algo que se va a estar creando y que si yo modifico el original necesito que se modifiquen todos los que ya había creado de ese mismo. Por ejemplo, un arma de un jugador puede ser un prefab y luego al otro jugador le pongo esa misma arma que ya tiene todo seteado. Y acá en este caso lo mismo, yo sé que necesito estar creando proyectiles, pero todos los proyectiles tienen una particularidad. Entonces, ¿qué hago? Lo guardo como un prefab y ya arrastro el prefab serializado y ya puedo crearlos. Cada uno de ellos se destruye a los 3 segundos, pero no el original porque los prefabs no se destruyen. Y cuando yo hago el prefab, ¿lo puedo eliminar de la escena, lista? Sí. Eso, exactamente. Y ya la ventaja es que, bueno, en cualquier momento yo llego y cambio el prefab. Aquí tengo mi prefab, me lo traje hasta acá. Pongámoslo por acá. Y yo ya no quiero que sea un cubo, quiero que sea una esfera. Entonces ya es una esferita. Le doy al prefab que se aplique. Borro este objeto. Le doy play. Y ya lo que se crean son esferas. ¿Podrías repetir esa parte, porfis? Profe, ¿qué fue lo que borraste? Lo que hice fue que tomé el prefab, que es, bueno, aquí ya lo tengo borrado. Voy a traerme otra vez el prefab. Entonces, cubo ejemplo es el prefab. Me lo arrastro hasta acá. Y yo quería que se viera como una esfera. ¿Quién es el componente que le da la forma? El mesh filter. Entonces ya yo quiero que se vea como un caballo. Voy a ponerlo en grande para que lo notemos. Entonces ahí ya se ve como un caballo. Pero este caballo está de cabezas. Busquemos otro. Pongámosle que se vea como un carro. No se ve casi. Como una cruz, listo. Entonces quiero que se vea como una cruz. Y aparte ya como esto va a servir es para curar, entonces ya no quiero que sea ya no quiero que sea azul, sino que quiero que sea verde. Vamos a poner el tamaño que tenía. Y esta lo que va a hacer es que van a caer y van a curar a los jugadores. Entonces ya esto, como es curación, va a tener un tono entre verde y un verde amarillo. Listo. Ahora esto mucho más transparente. Demasiado. Listo. Y aquí ya está mi cruz, etcétera. Lo que voy a hacer es actualizar el prefab. ¿Cómo lo actualizo? Desde override, aplicar todo.
Este de acá, que es el prefab, ya no me interesa, lo puedo borrar. Pero ya cada vez que disparo, ya son las nuevas cruces que tienen su sistema de partículas nuevo verde. Profe, entonces el prefab no tiene que estar necesariamente en escena. No debería estar en la escena. Ah, ok. No tiene que estar y lo normal es que no esté. Bueno, no, depende, pues en este caso tengo un prefab que está. Estoy hablando de los proyectiles que se crean. Profe, pero entonces el prefab del cubo se dañó y ya no puedo acceder a él. Del cubo como en tal cubo. No, pues sí, no digamos que ese año se actualizó. Puedo regresar al original. Puedo traerme aquí el cubo. Y aquí en los overrides. Ah, no, ya no. No podría. Pues hay una forma de... Si yo hago cambios y no los he guardado. Digamos yo tengo este prefab y le cambio el tamaño y le cambio atrás el sistema de partículas. Y yo digo, no me gustó cómo quedó. Lo que puedo hacer es darle revertir. Y vuelve y me pone los colores que tenía y la forma que tenía. Pero antes de guardar, si ya guardé ya sí no puedo hacer nada. Ah, ok. Listo. Entonces aquí ya estaría creando los proyectiles. Que hecho es parecido al ejercicio. ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio? Es que el tanque es el que va a crear los proyectiles. Pero ¿en qué posición? Los va a crear en una posición diferente. Ya les muestro acá la escena donde ya lo tengo resuelto. O sea, una pelea épica acá, una catapulta y un mago contra un tanque. Pero borró eso que estaba haciendo unas pruebas de cámaras. Ahora sí. Y quiero que miren cuando yo disparo que el proyectil se está creando donde yo tengo esa esferita. Esa esferita lo que me sirve es como la referencia de desde donde voy a disparar. Pero esa esferita se mueve conmigo. Esa esferita, ¿qué relación creen que tiene con el tanque? Es un hijo. Es hija de la torreta. Es hija de la torreta, exacto. No del tanque, sino de la torreta, de modo que yo pueda mover la torreta. Ya me quedé sin municiones. Pero esa bolita yo la escondo, ¿no? Exactamente. Y ya ¿Cómo después de se que uno la sabe esconde? que está funcionando, le quito el renderer, le doy play y ahí está. Y ya puedo disparar desde acá. Y aquí estoy creando clones, por ejemplo, del proyectil. Yo les había dicho que habían dos formas de hacerlo. Una con los clones, la otra forma, que es digamos la forma ideal y es la forma que utilizan muchos juegos, se llama piscina de objetos. Solo les voy a explicar el concepto. La piscina de objetos funciona de esta forma. Yo tengo en alguna parte escondida del mapa un montón de objetos. En este caso ese montón de objetos son proyectiles. Miremoslos acá. Entonces en este caso están debajo del mapa, están escondidos. Y si miran son un montón de proyectiles. Voy a ponerle menos. Voy a decirle que a la piscina de objetos solo tiene 5 proyectiles. Yo los voy a separar. Separo. Entonces esta es mi piscina de objetos. Y cuando yo disparo lo que pasa es que uno de la lista se desaparece. Vuelvo y disparo y ya utiliza otro. Y cuando el objeto pasa mucho tiempo, pues pasa un tiempo determinado, lo que va a pasar es que ellos van a empezar a volver a su piscina original. Entonces ya aquí ellos volvieron todos a la piscina. Y lo mismo, vuelvo y disparo, me los gasto y eventualmente van a regresar a la piscina. Y sería la misma piscina para todos los jugadores. Es que es un juego multijugador y tengo 10 jugadores. Todos utilizan la misma piscina. Solo que ¿qué tengo que garantizar? Pues si son tantos jugadores, creo una piscina con muchos objetos, de modo que no vaya a presentar el problema de que en algún momento me quede sin proyectiles. Pero eso sería más pesado, ¿no? Que hacer lo que No, nosotros estamos depende haciendo. de qué estamos hablando. Entonces, digamos que uno de los temas de optimización que hace que sea muy complejo es que la optimización casi siempre nos lleva a un balance de variables. Es muy difícil tratar de hacer optimización sin sacrificar una variable sobre otra. La pregunta es cuál es la variable que yo estoy dispuesto a sacrificar y cuál es la variable que yo quiero proteger. Entonces, en el caso de la piscina de objetos, lo que yo tengo en la balanza es CPU
y GPU, pues GPU es la tarjeta de video, versus, por aquí te la sensibilidad del mouse ya, versus memoria RAM. Entonces miremos acá cómo, porque es esto lo que estoy balanceando. Cuando yo lo hago creando proyectiles, cada proyectil, no sé por qué hice la memoria RAM como un círculo, cada proyectil tiene, notarán que me demoro mucho porque también por alguna razón me siento incómodo si no están centrados, pero bueno, listo, aquí ya está. Entonces cada proyectil que yo creo viene a la memoria RAM y me ocupa un espacio de memoria, cada proyectil. Entonces yo clono el proyectil y el proyectil está acá, luego el proyectil está acá y luego el proyectil está acá, pero luego esos proyectiles se desaparecen, entonces se liberan. Entonces la memoria RAM está bien, pues la memoria RAM dice excelente. Con esta estrategia de crear clones, porque yo nunca tengo muchos problemas, el proyectil nace y luego se destruye. Entonces para la memoria RAM le parece excelente esa decisión. Pero ¿qué pasa con la CPU y la GPU? La CPU y la GPU tienen que estar, la CPU diciéndole a la GPU, venga, necesito que me renderice este objeto de acá, este proyectil, este de acá. Y no solo necesito, o sea, la CPU necesita crearlo. Para la CPU crear objetos es costoso. Pero aparte de que la CPU lo tiene que crear, la CPU tiene que decirle a la GPU, necesito que me muestre este objeto. Y para eso implica un costo adicional. Luego creo otro objeto y la CPU vuelve y sufre. Y creo otro y la CPU vuelve y sufre. Y cuando los voy a destruir, también la CPU tiene que sufrir en esa destrucción. Entonces esta decisión es apropiada para la RAM, pero para la CPU y para la GPU representa una desventaja en el caso de crear. E igual para la memoria RAM es una ventaja inicialmente, pero la memoria RAM, cuando uno le borra un objeto, para la memoria RAM no implica ningún costo, pero el que se encarga de borrar el objeto es la CPU a través de un sistema de borrado de objetos que se llama Garbage Collector. Y el Garbage Collector es el que le permite a la CPU venir a la RAM y borrar objetos. Ese es como el sistema que maneja C#, Java y otros diferentes, el Garbage Collector. Entonces en esta estrategia de clonar objetos, la RAM bien, pero la CPU y la GPU sufren. Cuando yo tengo la piscina de objetos, ¿qué pasa? Que los objetos siempre están en la RAM, siempre. O sea, lo estoy usando o no, igual va a estar en la RAM. Entonces la RAM dice, esta idea no me gusta, porque siempre los tengo ahí. Pero para la CPU y para la GPU les gusta, ¿por qué? Porque no tienen que estar creando y destruyendo objetos que son tan pesados. Entonces miren que siempre va a ser un balance. Yo clono objetos, la RAM le gusta, a la CPU y a la GPU no le gusta. Yo tengo piscina de objetos, a la RAM no le gusta y a la CPU y a la GPU sí le gusta. ¿Con base en qué toma uno la decisión? Dependiendo de qué es lo que yo necesito optimizar en este momento. Yo hice mi juego y mi juego está corriendo a muy poquitos frames por segundo. ¿Cuál es la razón? Posiblemente está asociada a la CPU o a la GPU. Entonces me interesa más bien optimizar esta. En términos generales, uno casi siempre intenta optimizar esta, aunque tenga que sacrificar esta. Porque el problema de uno rara vez es que uno diga, la RAM no me está alcanzando para correr el juego, sobre todo en un PC. En un PC uno pues fácilmente tiene 8 GB, 16 GB, 32 GB de RAM, entonces es muy inusual que yo me quede sin RAM. Pero sí es usual que yo me quede sin CPU suficiente para correr los procesos. Entonces esta opción suele ser la correcta. Nuevamente, ¿cuándo no sería la correcta? Cuando estoy en un juego que hay demasiados objetos a la vez. Entonces la RAM está sufriendo porque siempre hay demasiados objetos y ponerle una piscina de objetos adicionales puede que no sea la correcta. Pero por eso el tema de optimización es tan complejo, pues. No sé si más o menos logré hacerme entender entre este balance que uno tiene que hacer cuando optimiza y la diferencia de crear y piscina de objetos. ¿Me hice entender o qué dudas tienen? No, así está bien, profe. Así quedó todo claro. Por eso no, el tema de optimización es muy muy interesante, pero de verdad que
que no es cortico, no es sencillo de explicar. De hecho aquí me queda más o menos fácil explicarles, pero es porque yo en las primeras clases de hecho les hablé un poco sobre la RAM, sobre la CPU, sobre la GPU, cómo funcionaban las variables. Pero sin tener esos conocimientos previos es muy difícil. Inclusive para uno entender bien los temas de optimización tiene que entender que la RAM está dividida en dos partes, siendo una de ellas el stack y otro el heap. Y si yo no entiendo eso, difícilmente podría hacer optimizaciones. Profe, en los juegos hay alguien que se encarga de, como yo no sé, el optimizador o algo Sí, así. sí, claro que sí. Ese rol es un rol muy bonito, muy bien pago en las empresas grandes. Y ese rol se conoce como el Technical Artist. El Technical Artist es un rol muy valioso en las empresas porque el Technical Artist es alguien que es capaz de comunicar, que funciona de puente entre el equipo de arte y el equipo de programación. Ese es el Technical Artist. Entonces por acá hay un equipo de programadores y aquí hay un equipo de artistas y el Technical Artist va a servir de puente de ellos. Entonces el Technical Artist tiene conocimientos de ambos, pero tiene conocimientos muy fuertes en optimizaciones y buenas prácticas, y es el que le dice a los artistas: vengan, no hagan eso con 1.000.000 de polígonos porque no nos va a funcionar. Y es el que le dice pues, y tomas información de los programadores, donde los programadores le dicen: este efecto va a tener por ejemplo un collider tipo cubo. Entonces él le dice a los artistas: necesito que este efecto tenga cierta apariencia cubo, de modo que las, digamos, capacidades del collider no sean muy diferentes al aspecto visual. O es el que le dice a los programadores también de qué forma aprovechar al máximo el esto, diciéndoles: no, pero venga, no vamos a utilizar 5 materiales diferentes, sino que vamos a utilizar un mismo material con diferentes capas, de modo que podamos ahorrarnos. Entonces es alguien que sabe mucho de optimización, que sabe cómo debe hacerse esto para que sea óptimo, de cómo debe hacerse esto para que sea óptimo. Y normalmente el mismo Technical Artist es el que se encarga de programar los shaders, de modo que esas optimizaciones puedan ocurrir. Por eso es que estos roles son también pagos, porque necesita demasiados conocimientos. Empezando porque optimizar ya es un tema grande, shaders es un tema grande. Entonces él se encarga de optimizar, de hacer shaders, y también se encarga de comunicar los dos equipos. Aunque esta parte de optimizar de él, en la que él es fuerte, son normalmente optimizaciones que tengan que ver con la parte gráfica. Ya habrán otros programadores especializados en optimizar, pero los scripts, pues porque hay formas de hacer un script que sea más costoso que otro. Pero lo de clonar, por ejemplo, eso entra en la parte gráfica porque es creación de objetos visuales. Ya Profe. otro tipo de optimización que sea como, por ejemplo, yo tengo que organizar los datos de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es el mejor algoritmo? Ese ya es otro tipo de optimización. Sí. Entonces, ¿uno qué tendría que estudiar o qué tendría que saber? Más que todo como para hacer Technical Artist. Pues ya Unity tiene una lista como de capacidades que uno necesita para hacer Technical Artist, y ellos tienen el examen oficial, o sea, Unity Certification, que son siempre como las guías que uno necesitaría. Entonces cuando uno se va a certificar, uno quiere recibir el certificado oficial de Unity, ellos tienen estos 3 certificados: Gameplay Programmer, Technical Artist y Technical Artist. Technical Artist lo tienen dividido entre los que hacen rigging y animación, y Technical Artist entre los que hacen shaders y efectos. Si uno quisiera ser un Technical Artist, pues lo normal sería que uno tuviera estos 2 certificados. Mientras que si uno quiere ser programador de videojuegos, uno tendría este certificado de acá. Y tienen también otros certificados diferentes, que son el de artista 3D puro y el de programador puro. Miren que son diferentes. ¿Y esos son exámenes o Son exámenes, sí, sino que son muy costosos. Pues yo pensaba en tomar, pero creo que valía por los lados de los $600, y siempre es... Sí, Sí, me quedo solo con la experiencia. Entonces... Pero tiene como mucho peso en la empresa, ¿o no? En empresas de extranjeras, sí, acá en Colombia no le paran tantas bolas a eso. Pero
pero... Profe, ¿cuánto te dura el certificado? no, eso está mucho más barato, $150. Profe, aproveche, véalo. Aprovecho. No, pues sí, aguanta. Es que depende. Ya entiendo, ya. Courseware. Yo creo que cuando vi el precio es porque vi como el paquete de varios certificados a la vez, pero sí, o sea, pues porque acá se lo venden a uno como un curso para uno estudiar y luego el certificado, sino que siempre es arriesgado, pues digamos uno gastar, digamos, $215 y perder el examen sería bastante deprimente, ¿cierto? Pero bueno, sí. Si uno va a trabajar en empresas extranjeras, claro, los certificados son muy útiles, porque empezando que, digamos, en varios países no hay propiamente una carrera de desarrollo de videojuegos, entonces una empresa como valida que vos, siendo, ejemplo, ingeniero electrónico, sí tiene conocimiento en videojuegos. Bueno, pero que pueden hacer es exigirle a uno un certificado, de modo que ellos puedan validar, no, efectivamente, si esta persona pasó este examen es porque efectivamente es una persona que sabe el tema. Hay certificados oficiales. En caso de Colombia, el certificado oficial es Nazca. Entonces uno le toca ir allá a presentar el examen, pues como para validar que uno no está haciendo trampa, etcétera, etcétera. Y algunos otros que también tengan peso en la empresa y que nos recomiendes. No sabría, pues ya depende como del certificado específico. Los de desarrollo de juegos, estos son los certificados oficiales de Unity. Pero ya hay otros certificados que son, pero de temas diferentes, como por ejemplo Scrum. Scrum es como una estrategia de trabajo, una metodología de trabajo ágil. Ese certificado muchas veces lo piden para uno trabajar como desarrollador de software. Como buscamos ingeniero de software con 3 años de experiencia y certificado en Scrum Master, por ejemplo. Pero ese también es oficial. Vos buscas pues como certificado Scrum y hay unos certificados oficiales de Scrum. Solo que Scrum, lo copio acá, Scrum. Aparte, para uno certificarse en Scrum es difícil porque uno tiene que haber hecho unos exámenes, participado dando uno mismo como unas clases, y ahí sí le pueden dar como el certificado de usted ya es Scrum Master. Si no, uno pues tiene otros como mini certificados de Scrum. Pero hay muchos certificados. También hay otros, por ejemplo, para los que trabajan en seguridad. Usted está certificado en seguridad utilizando, no sé, está certificado en seguridad utilizando, voy a hablar cualquier boda, utilizando los protocolos TCP/UDP. Entonces también hay muchos certificados en el tema de seguridad. Pero ya nuevamente dependerá pues como una qué industria está apuntando. En Colombia se exigen muchos certificados para trabajar en empresas de seguridad de software y de software. Pero en el caso de videojuegos no he visto que exijan tantos certificados, en parte porque la industria es relativamente nueva y ahorita puede haber más un problema de que falten personas a que haya acceso. Cuando hay acceso es donde uno tiene que empezar a volverse más exigente. Profe, ¿y sabes cuánto más o menos duran los certificados? Pues que depende, si uno solo hace el curso, si uno solo hace el certificado es un examen de 2 horas. Pero si uno hace el curso y el certificado, como estos son cursos online, depende mucho de uno cuánto tiempo le invierte a eso. Pero normalmente esos cursos son de 2 semanas. Profe, no, pero ¿cuánto dura? Pues, ¿cuánto tiempo te dura el certificado? De vigencia, ya entiendo. Yo pensaría que no se vencen, pues no es como el de inglés que se vence. Es que inclusive el de inglés no se vence, cada empresa es el que le dice a uno cuándo se vence. No, ejemplo, ¿cómo que no? Pero digamos, por ejemplo, para la beca de Canadá, la de Vancouver, que ellos inclusive aceptan que uno haga el examen de Duolingo y uno en cualquier momento lo podrían hacer. Pero es más porque las políticas de ellos no le interesa que usted tenga un certificado súper caro como es el TOEFL, por ejemplo, sino que les interesa que usted sepa inglés. En UPB, por ejemplo, si le ponen una fecha que es, digamos, 2 años. Usted tiene un certificado de inglés, pero si ese examen de inglés hace más de 2 años, ya usted supuestamente no sabe inglés, ya se le olvidó el inglés. Pero ya depende más como de la empresa. No, ya. Pero no creo que ellos le hayan puesto como una fecha de vencimiento, no sé. $259. Este será. Esos son los bundles, los que yo decía, que son varios paquetes. Bueno, en algún momento consideraré certificarme. Retomando los temas por acá, que nos habíamos ido mucho de acá. Tema de optimización, les estaba hablando de las piscinas de objetos. Por ahora no lo van a hacer con piscina de objetos, por ahora lo van a hacer creando clones. Eventualmente cuando lleguen a taller 5, este tema lo vemos con más detalle en taller 5. Y lo que van a hacer es tratar de replicar esto, es tratar de replicar que el tanque pueda disparar unos clones que está creando.
¿Qué deben cambiar? Acá se los pongo en el enunciado, pues ese es el ejercicio que sería para la próxima semana que entreguen, pues sería para otra semana, solo que no lo realizaría la otra semana. Van a crear el objeto de referencia de donde se van a crear. Y lo otro es que miren que si yo muevo la torreta, ella dispara mirando hacia donde yo estoy mirando. Si no organizaran la rotación del proyectil, va a pasar que yo disparo para allá, pero el proyectil me sale horizontal, me saldría torcido el proyectil, lo cual, pues, Pero- digamos, no se vería bien. Sí. Eso no sería con un raycast. No, no vale la pena hacer un recast para eso. Realmente lo que se hace es que se utiliza en este quaternion identity, usted le puede poner el mismo quaternion que el de la torreta. De modo que cuando yo disparo el proyectil, ya busco acá el modelo del proyectil, ese se llama Shell. Este de acá. Este. Si yo no le organizo la rotación, y esta es la rotación por defecto, lo que va a pasar es que yo voy a disparar hacia allá y el proyectil va a salir, voy a ponerlo grande para que se note, y el proyectil va a salir, claro, disparada en la dirección correcta, pero así, se va a ver súper raro. Inclusive en el Tenía peor de los efecto. casos podría verse así, ¿cierto? Yo tengo que hacer que se vea así, igual que el tanque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el momento de clonarlo, le digo que la rotación de él es la misma rotación de la torreta. Eso hace parte de los ejercicios, pues obviamente van a tener más dudas cuando lo estén haciendo. La idea es pues que me vayan preguntando esas dudas que vayan teniendo. Profe, Ahora, sí, qué pena, te pregunto una cosa del ejemplo pasado del cubo que lo clonaste y caía. Es un poquitico fuera de tema, pero igual. ¿Cómo sería para poder controlar que cayera más rápido el cubo? se le puede modificar la gravedad de todo el juego. Eso se hace en Edit, Project Settings, Physics, que de hecho van a notar que yo no estoy utilizando una gravedad de 9.8, sino que estoy utilizando una gravedad de menos 14.715. Es decir, que si yo le pongo de hecho la gravedad original, que era de menos 9.81, es la gravedad que se utiliza normalmente en la Tierra, ahí sí que lo van a ver caer mucho más despacio. Vamos aquí. Pero esa es la gravedad normal, solo que uno está acostumbrado a que los juegos utilizan una gravedad modificada. Ahí, como lo están viendo, es como se comportaría un objeto real. Y uno lo ve lento. Pero claro, es porque uno se mal acostumbró a los juegos que utilizan gravedades diferentes. Entonces quiero que caigan mucho más rápido. Preference. Me equivoqué. Edit. Project Settings. Physics. Y le diré a la gravedad que sea menos 20, por ejemplo. Y ahí ya caen más rápido. Pues por acá los vemos caer. Listo, esa sería la forma. ¿Dudas? Ah, listo, profe, no. Gracias. Listo, claro. Ahora, sí, por acá, ¿alguna otra duda? No, sigamos. Ahora, con esos proyectiles a mí me interesa hacer varias cosas, como por ejemplo yo quiero que cuando yo le dispare algo, yo quiero que ese algo al que le disparé se destruya. Entonces, yo quiero que cuando yo le pegue a este cubo de acá, se destruya. Cuando le pegué pues con un proyectil. Entonces voy a crear un script que se va a llamar proyectil ejemplo y se lo voy a poner al proyectil. Me equivoqué. Profe, Sí. el código no lo debería tener como el cubo y ponerle un collider para ambos. Y que cuando choquen los colliders se destruya. Ahí, perdón un segundo. Hay dos formas siempre de pensar eso. Aquí lo vamos a hacer por detección de colisiones. Esa parte me alegra que sea clara. Yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo decirle al cubo que detecte si un proyectil le pegó y en ese caso que él se destruya a sí mismo. O yo puedo decirle al proyectil que detecte si colisionó con un cubo y lo destruya. Ambos enfoques tienen su lógica de fondo.
Yo normalmente lo trabajo desde el lado del proyectil, porque para mí es un poco más, pero más como desde el sentido lingüístico, tiene más sentido para mí que el proyectil sea el que le haga daño al cubo y no que el cubo sea el que se haga daño a sí mismo al detectar el proyectil. Ujú. Pero ambos enfoques funcionan bien. Ah, vale. Lo mismo cuando uno hace un buff. Yo podría tener un buff que es un objeto que yo me acerco y lo toco y por colisión me da velocidad. Yo podría hacerlo que el cubo sea el que sea el buff y sea el que detecte cuando el jugador lo tocó y sea el que se active. O yo podría pensar en que el personaje es el que detecta que toma un buff y se mejora a sí mismo. Ambos enfoques funcionan. En este caso, el script se lo puse al proyectil. Se Listo. lo puse al prefab del proyectil. Entonces el proyectil, voy a ponerle acá un on collision enter. No necesita ni start ni update. Sí, muy importante para optimizar. Si algo no necesita ni start ni update, bórrenlos. Porque aunque esté vacío, consume recursos. Entonces, Si alguien necesita que, perdón. si no necesitan start y update, deben borrarlos. Miren que ya ese script le borré el start y el update. Porque un start y un update, aunque estén vacíos, consumen recursos. Listo, ¿sí me hice entender ahí? Sí, pero entonces, ¿cómo va a iniciar el código? Pero en este caso yo no necesito nada que inicie, porque acá lo que voy a hacer es que cuando colisione con algo haga algo. Yo no necesito que haga nada al inicio o todo el tiempo. Por eso solo lo vamos a hacer en los casos en los que yo no necesito start u update. Pero, Chévere. profe, para mí que colisione como que tenga eso, sería como que él esté actualizándolo todo el tiempo, como que vea que si lo tiene un inicio, entonces como le estamos declarando que lo tenga. Es ¿Sí me hago porque entender? el collision enter funciona como un evento, en donde los eventos funcionan diferente a cómo funciona el update. Entonces, tomámonos de acá la CPU y la GPU. ¿Cómo funcionan? Pues voy a hablar aquí específicamente de la CPU. Eso funciona creando un tren de pulsos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como la velocidad de refresco? La CPU funciona algo como eso. Entonces, acá hay un impulso de la CPU en donde él llega y hace todas las operaciones. Luego al ratico vuelve y lo hace. Y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace. Y en cada una de estas hizo, pues dependiendo del procesador, si tienen un procesador, busquemos este que es, DXJack. Es con lo que pueden ver el procesador que tienen y la CPU y la RAM, etcétera. Entonces acá yo tengo una AMD Ryzen de 16 CPUs de 3.6 GHz. Listo. Entonces tenemos una CPU que va a ser 3.6 millones de veces. En un solo segundo va a hacer estos impulsitos 3.6 millones de veces. ¿Cierto? O sea, esto va a pasar un montón de veces. Y cada vez que la CPU hace esto, se ejecutan todas las operaciones de todos los programas. En este caso específicamente, cada vez que ocurra esto, pues Unity va a aprovechar y va a actualizar todo lo que tiene que hacer. Entonces, como esto está asociado a unos ciclos de la CPU, obviamente pues él no le puede dedicar el 100%, no es que le vaya a dedicar esos 3.6 millones de operaciones a Unity, pues se gastará unas de esas en Unity. Y estoy hablando de operaciones, no es frames, operaciones. Cada frame tiene un montón de operaciones. Entonces lo que va a pasar en el update es que cada tanto él va a estar haciendo esto, cada tanto va a estar haciendo unas revisiones del código. Si yo tengo esto 60 veces, significa que el código update me lo está revisando 60 veces cada segundo. Digamos yo tengo acá esto, input.getButtonDown fire 1. Internamente, ¿qué está pasando? Unity 60 veces entró a este código para ver si yo ya presioné el botón. Entonces está así, revisando, revisa. Si el código, pues de hecho más de 60, aquí estaba corriendo ahorita a 2000 frames por segundo. Bueno, aquí está 1000, pues démosle play, miremos. Está a 800 frames por segundo. ¿Qué quiere decir? Que él está entrando 800 veces acá
a ver si yo estoy presionando el botón. ¿Por qué es costoso entonces? Inclusive cuando esté vacío, porque él tuvo que entrar 800 veces acá a ver si estaba pasando algo. Si yo lo borro, le ahorro que tenga que venir 800 veces a este código de acá. Los eventos son diferentes. ¿Por qué los eventos son diferentes? Porque los eventos no funcionan con un update, sino que los eventos, ejemplo, los eventos de entrada del mouse es que él se queda todo el tiempo escuchando, pero se queda escuchando utilizando otro procesador diferente, porque recordemos que la CPU tiene varios núcleos, y en algún momento él dice, pasó algo. ¿Qué pasó? Ah, pasó que yo presioné clic, entonces pasó algo, solo acá, no lo está haciendo todo el tiempo como acá. No es un update, sino que es un evento. Y cuando presioné el mouse, ¿qué pasa? Ah, yo presioné el mouse, de hecho, sigamos duplicando esto acá. Y pongamos este con un color diferente. Cuando ocurrió el evento, él vino, justamente me quedó donde no era, acá. Vino y le dijo a la CPU, venga, yo lo voy a interrumpir, que voy a atender este evento, y ahorita ya se sigue con su ciclo normal. Pero trabajar por eventos es mucho más óptimo, porque si miramos, trabajar por eventos es trabajar de forma muy pasiva, sin consumir muchos recursos, luego pasa algo, consumo recursos, pero luego vuelvo y me apago. Con las colisiones pasa algo parecido. Él está muy pasivo y no hace nada hasta el momento en que detecta una colisión. Claro, él de forma pasiva sí está consumiendo recursos, y es un recurso en donde él está revisando todo el tiempo si de pronto hay una potencial colisión. Y acá ya es donde me di cuenta si hubo una colisión y luego vuelvo y me pongo pasivo consumiendo menos recursos. Entonces el update, quitarlo, me ahorra todos estos ciclos de acá, y poner un evento me permite que él se mantenga muy pasivo sin consumir casi recursos hasta el momento que hubo una colisión, y ahí sí consume los recursos. El tema es bastante pues como complejo y maneja mucho como cómo funciona el computador por dentro, entonces puede ser difícil. No sé si más o menos el concepto se ayuda a entender un poco, pero la verdad es un tema difícil. Sí, más o menos quedó claro. Sí, se entiende mejor, gracias, profe. Claro. Profe, un Sí. evento es aquel pues que sirva de esa misma manera, que tenga esa misma lógica. Exactamente, y los eventos van a notar una característica, y es que los eventos siempre inician por la palabra on. Vale. Estos Y son no tienen eventos. los otros voids, ni el start ni el update. Pues no, yo igual puedo combinarlo. Yo puedo ponerle start, update, y puedo ponerle esto. En ese caso tendría un start, tenía un update y tendría un evento. De hecho, por ejemplo, miren acá input. No, esperen, on mouse. No, me tocaría hacerlo diferente. Bueno, los de mouse también funcionan así. Se llama on mouse pressed, on mouse release, on mouse drag, que se pueden hacer desde la interfaz. On button click, todos esos son eventos. Y uno mismo puede crear su evento. A cada vez que el jugador muere, voy a crear un evento y alguien va a leer ese evento. Trabajar por eventos es supremamente útil, pero el tema de eventos ustedes lo van a ver en orientado a objetos. Entonces todavía les falta pues como un ratico para que vean ese tema. Ahora acá en el onCollisionEnter, que ya sabemos que es un evento, este evento yo no lo tengo que llamar desde el update ni desde el start, sino que él automáticamente se va a llamar en el momento en que detecte una colisión. Este aquí le voy a cambiar el nombre, información. Y este parámetro de acá tiene la información del objeto con el que yo colisioné. Entonces yo puedo preguntarle acá, si el objeto con el que yo colisioné tiene el tag, esperen que esto es collision. Así, también lo puedo hacer aquí, .GameObject. Si el objeto con el que colisioné tiene el tag enemigo, quiero que haga algo. ¿Qué va a hacer? Que lo va a destruir. ¿A quién? A este mismo objeto. Entonces destroy, pero no le voy a decir GameObject porque me destruiría a mí mismo, sino que destruyame al objeto con el que colisioné. Entonces pongamos aquí la aclaración, información es el objeto con el que colisioné. O sea que sería el cubo. En este caso el cubo, sí. Este script, nuevamente lo que hice fue que este script se lo puse al proyectil. Y a este cubo de acá le voy a poner el tag enemigo. Se lo voy a poner a otros objetos por acá. Profe, ¿cuál es la diferencia entre
Find with tag y compare tag, eso queda la diferencia. No, Find with Tag es muy diferente. Find with Tag es de hecho muy parecido al ejemplo que hicimos ahorita. Cuando yo acá no lo serializaba, yo puedo decirle búsquemelo, y cuando le dije ahorita buscar, me lo buscó por nombre. Buscar por tag es busca todos los objetos que tengan ese tag, pero es una operación muy pesada, porque entonces me va a buscar todos los cubos. Lo ideal es que no lo utilicen a menos de que sea necesario. En cambio le estoy diciendo a un objeto específico, que es a este objeto, compárele el tag si tiene este tag. Pero el otro es para buscar, o sea, lo que él hace, el otro, el de buscar objetos con tag, es igual que el buscar de ahorita, pero no busca por nombre, sino que busca por tag. Pero entonces ¿qué es lo que hace? También busca, el de compare No, ese tag. no busca, yo ya le estoy diciendo a quién. Le estoy diciendo, con el objeto que colisionó, pregunte si tiene este tag. Si tiene este tag, me da verdadero, y por lo tanto entra este condicional. Ah, ya. Y acá ya está. Y puedo venir acá y destruirlos. O digamos que no los quiero destruir, quiero cambiarles el color. Entonces yo puedo decirle acá información .gameObject. Para no estarme refiriendo a ese nombre tan largo todo el tiempo, voy a crearlo acá, el acceso. Objeto colisionado. Va a ser igual a información.gameObject. Profe, ¿por qué información.gameObject? Porque esta información es la información de con quién colisioné, pero lo que me tiene es un collision, pues tiene toda la información del impacto. De hecho, miremos todo lo que tiene la información por dentro. Punto. Profe. Y por dentro tiene los contactos, los puntos donde colisionó. Entonces él le dice, colisioné en esta parte, en esta también y en esta también. Bueno, sí, no, este es el arreglo. También tiene la información de dónde venía, de qué tipo de fuerza fue con el que venía antes de colisionar. Tiene la información de la velocidad relativa con la que colisionó, la información del rigid body con la que colisionó. Tiene bastante información por dentro. Entre esa información me interesa es el objeto con el que colisionó. Ahora sí. Pero, bueno. Porque pues si uno pues no le pone el punto GameObject se destruiría a sí mismo o algo así, profe, no. Pues si no le pongo el punto GameObject me estaría refiriendo a un objeto de datos, a un tipo de objeto que no es lo que necesito. Porque este es tipo collision y yo necesito acceder al objeto para toda la información. Vuelvo a María José, la pregunta a María José y ya retomo otra vez. María José, ¿qué más me iba a preguntar? Sí. Pero se supone que estamos en el script de la bala, ¿cierto? Sí, aquí estoy en la bala, sí. Es porque tenemos el GameObject con G minúscula. Pero le puse antes información. Entonces ya es con G minúscula, pero si no le digo nada, claro, aquí estoy hablando de la bala. Pero cuando le pongo un prefijo, igual que lo hicimos al inicio, que le poníamos el prefijo de cubo o de objeto externo, aquí le estoy poniendo el prefijo información. Y esta información es el objeto, se refiere a la información del objeto colisionado. O sea, si yo acá pusiera GameObject, de hecho, hagamos las dos. Voy a darle acá. Ya tengo el objeto colisionado. Y ese objeto colisionado lo voy a obtener del componente getComponent. Renderer. Voy a ir al material, voy a ir al color y le voy a poner color.red. Listo. Y le voy a dar play y... Bueno, el proyectil tocó el piso. Después el piso se puso rojo, ¿cierto? Bueno. Ahora voy a quitarle este información.gameObject. Acá efectivamente, como decía María José, me estoy refiriendo a mí mismo. Entonces ahora qué va a pasar es que el proyectil sale rojito. Ahí se alcanza a notar. El proyectil está rojo. Profe, de pronto usted luego va a hacer más énfasis en esto. Por ejemplo, pues como pues un objeto no va a morir al primer disparo. Entonces, pues
¿Cómo haría uno así como para decirle como no, pues el objeto tiene 3 de vida, entonces a los 3 tiros muere? Sí, entiendo el concepto. Ya veo si en estos 15 minutos alcanzamos. Pero el enfoque, digamos que el curso de programación tiene unos enfoques, ¿cierto? Claro. Pero todas las preguntas que ustedes me vayan haciendo es lo que alimenta con mayor fuerza el curso, porque la guía que yo siempre planteo de lo que voy a enseñar es básica. En la medida que ustedes quieren aprender más, van preguntando más y vamos o responderlo acá mismo. Si no alcanzamos, hacemos streams adicionales, como el que hice ayer de Raycast, que no hace parte de los temas del curso, pero algunos me pidieron si podía hacer un stream de eso y lo hicimos, que fue, pues si lo tenía acá en notificaciones. Y cualquier tema que les guste profundizar, siempre lo anotan acá en sugerencias y vamos como viendo cuál tema de esos vamos enseñando. Porque realmente las clases pues digamos 4 horas entre comillas a la semana se quedan cortas para todo lo que uno puede hacer con un motor de videojuegos. Profe, yo Sí. apenas acabo de ver como la notificación ahorita antes de la clase. ¿De qué se trataba el stream de ayer y si lo grabaste? Sí, lo grabé, no lo subí ayer porque tenía unas reuniones y me afectaba mucho el ancho de banda de subida. Y pues para la reunión necesito ancho de banda de subida. Pero es como se utiliza como un rayo imaginario para hacer. De hecho, por eso fue que en el ejemplo A ver, trato de ponerlo en términos más humanos. El resultado final de lo que hicimos es que el tanque va a donde yo doy clic, como el movimiento tipo League of Legends. Doy clic y se va hasta allá. Y eso lo hicimos con un Raycast, Ah, ya. que sería un rayo que sale desde la cámara, apunta donde está el mouse, encuentra donde colisionó ese rayo y le dice al tanque vaya hasta allá. Eso fue lo que hicimos en ese stream. Ahora retomando este de acá, veníamos acá y miramos que la diferencia era que si le ponía información, efectivamente, aunque la G estuviera en minúscula, me refería al objeto con el que estaba colisionando. Mientras que si no le pongo información me estoy refiriendo a mí mismo. No sé si me hice entender ahí con la diferencia. La verdad es que eso está muy raro. Me tocaría volver a revisar. Listo, igual para esto les recomiendo que revisen porque esa parte de acceder a los componentes propios o a los componentes externos es difícil. Por eso traten de revisar esta guía en donde trato como de hacer esa misma aclaración de cuáles líneas estoy accediendo a mí mismo y en cuáles líneas estoy haciendo un objeto externo. De modo que efectivamente pues puedan resolverlo. Igualmente por ejemplo, o sea, yo ya voy muy adelante, yo estoy en séptimo semestre, y sugerencia es que se pongan a leer de vez en cuando, así por ejemplo se meten en Unity, en la página de Unity y se ponen a ver las APIs de Unity, y eso les colabora mucho porque en Unity trae ejemplos de cómo utilizar cada aspecto de la propia librería de Unity, entonces eso les puede servir mucho. Sí, la documentación oficial obviamente es muy buena y una vez uno tiene pues como un nivel base, ya es, uno casi todo lo que hace normalmente es revisar la documentación oficial, ¿Y dónde está más eso, que ir a perdón? buscar videos. Pues lo Ustedes se normal es que uno meten, la busca ustedes se meten por internet, o sea, ustedes buscan Unity y buscan, por ejemplo, o sea, así para ingresar fácilmente a una función, por ejemplo, usted coloca Unity Game Object y el mismo Unity le tira la información del Game Ese es- Object o Rigid Body, lo que sea. Normalmente la palabra clave que uno utiliza es reference, digamos Regedbody reference, y ya la primera página que es esta, pues la página está en docs.unity.com y aquí está toda la documentación. Entonces aquí está todos los atributos que tiene el Regedbody, todos los métodos que tiene el Regedbody, qué métodos son públicos, cuáles son estáticos, qué O sea, operadores todo lo que uno maneja. puede hacer. Exactamente. Y aparte tiene como ese es el API y tiene algo que llaman el manual, uno le da clic a manual y el manual ya no solo viene con la información técnica, sino que viene con ejemplos. Entonces aquí tienen unos ejemplos que le muestran a uno y unos hints que son como consejos que le dan a uno. Ay, qué Entonces bacano. normalmente cuando uno ya tiene un nivel base, lo que uno hace es venir al API directamente a buscar qué es lo que dice la documentación oficial. Listo, siguiendo acá, estos son un montón de temas.
Pero para explicar lo que dice Pablo, pues necesitaría que esto esté muy bien interiorizado. Entonces, más bien, antes de explicar lo que me pide Pablo, quiero que resuelvan los ejercicios de clase y con base en eso ya podemos más fácil ayudarnos. Ahora, respecto al proyecto, que supongo que van a estar muy juiciosos en Semana Santa rezando y trabajando en el proyecto, entonces lo que haré es poner la explicación de cómo funciona el Colab, la haré este viernes a las 4. ¿Dudas? Listo, profe. Sí, yo tenía una duda del código del evento. Sí. ¿Puedes volver a mostrar, por favor? Ujú. Eso que está en paréntesis, ¿eso qué es? Es que no, es como la condición, como un if, ¿o qué? Esto de acá. Sí, eso. Eso se conoce como argumento o parámetro. Los argumentos o parámetros son información que ha sido transmitida a través de este método. Entonces, en este caso, este es el evento, se llama un collision enter. Sabemos que se va a llamar solo cada vez que hay una colisión. Y cada vez que hay una colisión, él me va a entregar acá, dentro de este paréntesis, una información. El nombre que yo ponga acá, puede ser cualquiera, X, siempre y cuando acá también le ponga X. Y en esa variable, en este caso llamada X, es donde está la información de esa colisión, incluyendo con qué objeto colisioné, que accedo de esta forma, o en qué punto colisioné accediendo de esta forma. Y eso me daría un vector 2, un vector, yo miro, a un contact point, y eso me daría contact. Me daría una información de en qué punto colisioné, por ejemplo, y cómo accedí a él a través de este nombre X que le puse acá. Profe, Sí, esos son los paréntesis que se mantienen vacíos cuando uno hace un void, ¿cierto? exactamente, sí. Entonces, Lo que cuando significa- si yo tuviera ahí un void update, tendría, por ejemplo, ahí donde dice mover, tendría que poner lo de adentro, ¿no? Digamos acá, supongamos, este es el de mover, este es el de mover del ejemplo. Entonces, esperen, yo vuelvo a la escena de ejemplo, que no es esta, la escena de ejemplo es esta. Y ese es el método que hace que el tanque se mueva. Voy a activarlo acá y voy a desactivar el de que se mueva con el mouse. Y ahí se está moviendo. Bueno, ahí se está moviendo la torreta por aparte, pero es porque tengo que organizarle acá que la torreta no se mueva. Listo. Y acá el tanque... Ah, ya. Se estaba tratando de todavía seguirlo del mouse. Ahora sí. Listo. Tengo este script es este de acá. Y digamos que mover, yo quiero que tenga un parámetro. Yo digo acá que reciba como parámetro la velocidad. Entonces voy a multiplicar esto por speed. Y acá lo voy a pasar un 1. Aquí me equivoqué. Y le voy a pasar acá un 1. Entonces ahí se va a mover súper despacio. Y ahora le voy a pasar un 5. Pero entonces Empieza a lo que mover lo que yo le más. estoy poniendo es como la velocidad que va a tener. En este caso particular, sí. Y ahora 50. Profe, ¿y por qué no debería ponerle también flow de speed? ¿No debería ponerle qué? Flow de speed. ¿En dónde? ¿Dónde está mover? ¿Dónde está el 50? Ah, sí, sí. No, pues acá. Este nombre de acá, este de acá, sale de acá. Y esto de acá sale de los paréntesis. ¿Qué está pasando acá internamente? Yo acá pongo un 50, internamente esta variable speed quedó con este 50, y cuando él utiliza esta variable speed, utiliza esta que tenía internamente este 50. Así es como funciona, digamos, por dentro. Pero entonces yo qué pondría en el otro código que tenemos, en el de colisionar. Entonces en el de colisionar tiene una diferencia de este, y es que en el de colisionar
¿quién está llamando esto y poniéndole la información del paréntesis? No somos nosotros, lo está haciendo el motor internamente. Y cuando el motor lo hace internamente, le está poniendo entre los paréntesis la información de la colisión que ocurrió. Y ya esa información de esa colisión, pues nosotros la aprovechamos para leerla. Pero nosotros no somos los que estamos llamando. Esto no es como que nosotros tengamos update y acá le estoy diciendo on collision enter. No es así que está ocurriendo, es muy interno. Entonces como es interno, él ya, cuando lo hace, él ya dentro de los paréntesis le está poniendo a uno la información de ese impacto. Ah, ya. Pensé que, pues sí, tú lo habías explicado ahorita, pero no sé, me confundí y pensé que iba a llamarlo como una forma. No, él se llama solo. Todo lo que sean eventos, abro comillas, se llaman solos. Entonces no tenemos que llamarlos nosotros. Lo mismo es como cuando uno le dice que detecte el mouse, él lo hace internamente, él internamente funciona por eventos, él internamente detecta el evento de que el mouse fue presionado y él lo hace por eventos. Nosotros no tenemos que decirle que detecte que el mouse fue presionado. Ahora si queremos leerlo, pues ya si utilizamos el input.getButton, etcétera. Pero es esto de acá. Sí, yo sé que estos temas se vuelven un poco complejos cuando uno los quiere interiorizar, porque estos temas se trabajan mucho en orientado a objetos. En orientado a objetos es donde ven en detalle qué es esto de los parámetros, qué es esto de este void, qué es realmente lo que está retornando, qué son los eventos. Entonces ahorita para poder hacer videojuegos pues hacemos uso de ciertas características que vienen más adelante de orientado a objetos. Por eso hay como cierta dificultad para tratar de interiorizarlo. Y hasta cierto punto se vuelve incómodo, pero la lógica es casi un poco como la que utilizaron en Taller 2. En Taller 2 hicieron un juego, ¿cierto? O sea, eso no lo pueden negar. Y en Taller 2 no sabían casi nada comparado con lo que saben ahora. Aún así lo hacían, ¿cierto? Porque habían partes en donde, bueno, se vuelve más de yo entiendo qué hace, aunque no entiendo completamente cómo funciona. Lo ideal es obviamente que lleguemos al punto de que entendamos todo cómo funciona y cómo se hace, pero hay puntos que los vamos a entender de forma un poco superficial. Y es normal pues para este punto de la carrera. Nos quedan 0 minutos, pues de hecho nos desfasamos en 17 minutos, así que me voy despidiendo. Cualquier duda que tengan van comentando por el chat, que ya casi tengo que iniciar otra clase. Listo. Gracias a todos. Gracias. Chao, profe, gracias. Uy, Gracias, hasta luego. Chao. porfa, ¿podrías recomendarnos algún profesor para orientado a objetos? No, eso sería bastante malo. Pues eso sería bastante mal hecho de mi parte recomendar un profesor. Ay, es que hay algunos que tienen mala reputación. Pero entonces confíen en sus compañeros. Pero yo como docente decir, hablar mal de un colega estaría mal. Pero no hablar mal, sino como que... Pero es implícito, pues porque Pues es que si él recomiendo- habla bien de uno, pues desmedita a los demás. Exactamente. Ah, simplemente No, entonces no la coja con Giovanni. No, Los otros pueden pregunten, ser buenos, hablen con sus pero- compañeros que la están viendo en ese momento y créanles a ellos. Ah, bueno, pues. Todas. Listo, pues. Hasta luego, Chao, profe, chao. gracias. Muchas gracias. Con gusto, chao. Bueno, ya casi iniciamos la clase de De programación dinámica, gráfica. profe. Sí, pero estoy demasiado cansado, entonces empiezo a las 5. Listo, voy a ir descompartiendo por acá. Vengo pues sí, vengo a las Vago, me vago. 10:05. No, 2 horas hablando, cada uno cansadísimo, tengo que ir a tomar agua. Ya vengo. Chao.